Todo empezó con una puta llave. No sé cómo explicarlo de otra forma. Esa maldita llave, que claramente no era mía, apareció sobre la encimera de la cocina un miércoles por la tarde. Yo acababa de llegar del curro, aún con el abrigo puesto, y estaba sacando unas cervezas de la nevera cuando la vi ahí, brillando, como si quisiera llamar mi atención. Era de esas llaves de coche moderno, con botones, con el logo de Mercedes en plateado. Y no. Nosotros no tenemos un Mercedes. ¿De quién es esto?, le pregunté a Patricia cuando salió del baño, secándose el pelo con la toalla como si nada. Ni se inmutó. Me dijo que era de Clara, su compañera de laboratorio, que se la había dejado olvidada cuando vinieron a tomar un café el día anterior. Sonó lógico. Clara había estado en casa. Pero había algo raro. Esa llave no estaba ahí el martes. De eso estaba seguro. Yo mismo limpié la cocina esa noche. Fregué, barrí, y pasé el trapo por esa encimera. Esa llave no estaba. No dije nada. Asentí, me bebí mi cerveza y cambié de tema. Pero mi cabeza se quedó ahí, dándole vueltas. Y ahí fue cuando la bola de nieve empezó a rodar. Patricia y yo llevábamos casi 12 años juntos. Sin hijos, por decisión mutua. Cada uno con su trabajo, su espacio, su rutina. Teníamos discusiones, como todos, pero nada fuera de lo normal. No era una relación apasionada, tampoco muerta. Era estable. Cómoda. Y quizá ahí estaba el problema, en la comodidad. A partir de ese día, empecé a notar cosas que antes no quería ver. Patricia empezó a llegar más tarde del trabajo. Siempre con excusas razonables, una urgencia en el laboratorio, una reunión, tráfico. A veces volvía sin hambre, otras con olor a perfume que no era el suyo. No sé cómo explicarlo, pero es ese tipo de detalles que no puedes probar, pero tampoco ignorar. Lo que más me jodía no era la idea de que me pudiera estar engañando. Lo que me dolía era la posibilidad de que me estuviera viendo la cara, día tras día, en mi propia casa. Que se sentara conmigo en el sofá, a ver una serie como si nada, sabiendo que esa misma tarde había estado con otro. Y lo peor, que yo seguía besándola. Tocándola. Hablando con ella como si no pasara nada. Una noche, ella dijo que iba a hacer turno de noche en el hospital. Eran las 10:30 cuando se fue. A las 11, salí al balcón a fumarme un cigarro, y desde allí, con la ciudad en silencio, vi algo que me encendió las tripas. Alguien había aparcado un Mercedes blanco en la calle de al lado. No el nuestro, claro. Porque no tenemos uno. Y lo más raro, vi cómo ella se metía en ese coche. Con su abrigo gris. Su bolso. Su coleta. Mi mujer. No me vio. Pero yo a ella sí. El coche arrancó. Y yo me quedé ahí, congelado. Con el cigarro a medio consumir. La boca seca. Me senté en el suelo del salón, y no encendí la tele. Ni la música. Nada. Solo pensé. Durante horas. No sé en qué momento supe que mi vida, tal como la conocía, se había ido a la mierda. Pero esa noche lo entendí todo. Y eso, colega, fue solo el principio. Pasaron 3 días desde aquella noche en que la vi meterse en ese coche, 3 días en los que no dormí más de un par de horas seguidas, 3 días en los que fingí que todo estaba normal mientras por dentro estaba descomponiéndome a cada minuto. Me volví un actor, uno bastante convincente. Le preparé el café de siempre por la mañana, le pregunté si necesitaba que le comprara algo al volver del trabajo, incluso la abracé al despedirme como si no hubiera visto nada, como si mi cabeza no estuviera llena de imágenes que no sabía si eran reales o solo el resultado de estar paranoico. Pero sabía que no era paranoia. No lo era. Yo vi lo que vi.
No tenía ninguna prueba más allá de mi memoria y de esa maldita llave que ella no supo justificar. No tenía fotos, no tenía grabaciones, no tenía nombres, pero la verdad ya estaba ahí, viva, insoportable, y me estaba carcomiendo las entrañas. El cuarto día decidí hacer algo, y no hablo de investigar ni de montar una escena. No. Solo quise comprobar si estaba loco o si todo esto era real. Patricia volvió a decir que tenía turno de noche, otra vez, y esta vez no se me escapó ni un solo detalle. Llevaba su chaqueta gris, las botas que usa cuando quiere impresionar, y maquillaje, aunque intentó disimularlo con ese rollo de me lo dejé puesto de esta mañana. Me dijo que volvería sobre las 8, que no me esperara despierto. Le dije que no me preocupara, que me iba a quedar jugando con la consola. Sonrió, me dio un beso rápido y salió por la puerta. Esperé 10 minutos. Ni uno más. Agarré las llaves del coche, salí sin hacer ruido y bajé por las escaleras para no activar el ascensor. Me metí en el coche y apagué las luces antes de arrancar. Esperé con el motor en marcha, escondido a 2 calles de casa, justo al final de la avenida. Tenía que saber si otra vez aparecía ese coche. A los 23 minutos, apareció. Un Mercedes blanco, modelo nuevo, brillante. No se paró en la puerta de casa, sino unos metros más allá. Ella salió del portal y no dudó ni un segundo. Ni miró alrededor. Subió directo. Ni siquiera llevaba bata del hospital, solo su ropa normal. Y entonces lo supe. Ya no era sospecha. Ya no era intuición. Era certeza. Y no dolía menos por eso. No hay consuelo cuando descubres que la persona que duerme contigo te miente a la cara sin siquiera pestañear. No lo seguí. No tenía estómago para ver más. Volví a casa y me senté en la oscuridad del salón, con la tele apagada, el móvil en silencio y las manos temblando. No sabía si tenía ganas de llorar, gritar o romper algo. Me limité a quedarme quieto. La cabeza me daba vueltas. No era solo la traición, era todo lo que implicaba. Todos los años compartidos, las conversaciones, los planes, los cumpleaños, las cenas de Navidad, los domingos viendo películas, todo eso ahora estaba contaminado, manchado por algo que ni siquiera entendía. No sabía desde cuándo, no sabía con quién, no sabía por qué. Solo sabía que estaba ocurriendo y que yo era el último imbécil en enterarse. Cuando volvió a las 8, como había prometido, entró a casa como si nada. Dejó el bolso en su sitio, fue directa al baño y luego vino a la cocina, donde yo estaba desayunando sin hambre. Me preguntó cómo había dormido, le dije que mal, como siempre. Se sirvió un café, se sentó frente a mí y empezó a hablar de una compañera nueva en el hospital, como si me importara una mierda. Yo la escuchaba y la miraba, y por dentro me hervía la sangre. Pensé en decirle algo, en soltarlo todo, en reventarle la mentira en la cara, pero no lo hice. No todavía. Quería entender primero hasta dónde llegaba todo esto. Quería escucharla mentirme. Quería ver hasta qué punto estaba dispuesta a sostener su versión falsa de la historia. Le pregunté si no estaba agotada de tantas noches. Me dijo que sí, que el nuevo jefe era un cabrón que asignaba los turnos como le daba la gana. Le pregunté si no era raro que siempre la viniera a buscar Clara en un coche nuevo. Parpadeó. Tardó medio segundo en reaccionar. Me dijo que Clara estaba saliendo con un tipo con pasta, que seguro era el quien le prestaba el coche. Mentira. Clara tiene pareja estable desde hace años y lo he visto con mis propios ojos, manejando un Peugeot que apenas arranca. Le dije que me parecía curioso, nada más. Me sonrió y cambió de tema. Así de fácil. Una sonrisa y ya está. Como si todo fuera normal. Ese día decidí que no podía quedarme solo en la duda. Necesitaba saber más.
No para gritarle ni para suplicar explicaciones, sino para tener las piezas completas del puzzle antes de romperlo todo. Pedí 2 días libres en el trabajo alegando un problema familiar. Me hice con una cámara barata y hablé con un compañero que tiene conocimientos de instalación de dispositivos de vigilancia. No soy un tipo celoso ni paranoico, pero ya no se trataba de celos. Se trataba de dignidad. Se trataba de recuperar el control sobre una vida que me estaban robando sin pedir permiso. La instalé en el salón, bien escondida. También en el dormitorio. Dejé todo preparado para cuando ella saliera. Y al día siguiente, cuando dijo otra vez que le tocaba turno de noche, supe que era la última vez que iba a fingir delante de mí. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. La grabación la revisé al día siguiente, a primera hora de la mañana, cuando Patricia todavía dormía y el piso estaba en silencio. Me había pasado la noche en vela, esperando a que volviera, fingiendo estar dormido cuando se metió en la cama a las 6:30. Entró sigilosamente, se duchó, se puso el pijama y se tumbó a mi lado. Ni una palabra. Ni un roce. Me quedé quieto, sintiendo su respiración tranquila mientras por dentro tenía una mezcla de rabia y asco que me quemaba el pecho. Cuando por fin se durmió, me levanté sin hacer ruido, fui al salón, encendí el portátil y abrí el archivo. Durante los primeros minutos no pasaba nada. Todo estaba en calma. Luego se abrió la puerta. Ella entró acompañada de un hombre. No era Clara, no era ninguna compañera. Era un tío alto, con barba, camisa blanca arremangada, de unos 40 y pocos. Cerraron la puerta, se miraron sin decir nada y se abrazaron. No fue un abrazo rápido ni incómodo. Fue de los que solo se dan las personas que se desean. Después de eso, ya no hubo dudas. No necesité seguir mirando, pero lo hice. Necesitaba que el golpe fuera completo. Verlos en mi sofá, hablando, riendo, tocándose como si estuvieran en su casa. El tipo la besó, y ella respondió. No hubo resistencia, no hubo duda, no hubo culpa. Fue algo natural, algo que ya habían hecho antes, muchas veces. Y fue ahí cuando me di cuenta de que la infidelidad no era un error ni una aventura ocasional. Era rutina. Era parte de su vida. Apagué el video y me quedé mirando el reflejo de la pantalla apagada. No lloré, no grité. Solo me quedé quieto, con el cuerpo tenso, intentando decidir qué hacer. No era una cuestión de amor. Era una cuestión de respeto, y ya no quedaba nada de eso. Me levanté, guardé la cámara, formateé la tarjeta y la volví a esconder. No quería que ella supiera todavía que lo sabía. No aún. Pensé en cómo enfrentarla. No quería una escena de película, no quería romper platos ni hacer un drama. Quería mirarla a los ojos y decirle que lo sabía todo, sin rodeos, sin gritos, sin lágrimas. Quería verla caer en su propia mentira, escuchar cómo intentaba explicarse. Tenía que escuchar con mis propios oídos lo que diría para justificar algo que no tiene justificación. A las 9 se levantó. Venía de buen humor, o al menos lo fingía. Preparó café, puso música en el móvil y empezó a recoger los platos del día anterior. Cuando me vio en el salón, me saludó con un beso rápido en la mejilla, igual que cualquier otra mañana. No pude evitar pensar que esas mismas manos que ahora sujetaban la cafetera habían estado unas horas antes en otro cuerpo. No soporté más la idea de seguir fingiendo. Le dije que necesitábamos hablar. Me miró con una expresión entre extrañada y preocupada. Preguntó si había pasado algo. Le respondí que sí, que llevaba días pasando algo y que ya no tenía sentido disimular. Se quedó quieta, sin entender del todo. Le pedí que se sentara. Lo hizo. Yo me quedé de pie, mirándola desde el otro lado de la mesa. Anoche no estuviste en el hospital,
dije despacio, sin levantar la voz. Ella frunció el ceño, tardó unos segundos en reaccionar y respondió con una risa nerviosa. Claro que estuve. ¿Qué tontería es esa? No lo estabas. Sé con quién estuviste. El tono de mi voz no cambió, pero mis palabras la atravesaron. Lo vi en su cara. Se le borró la sonrisa, se le tensó la mandíbula, bajó la mirada. No sé de qué hablas, contestó, intentando sonar firme. No lo sabes, repetí, acercándome un poco. Te vi subiéndote a un coche que no es tuyo, con un hombre. Y tengo grabaciones. No te voy a pedir que me lo confirmes porque ya lo vi todo. Solo quiero entender por qué. Tardó en hablar. Primero intentó mantener la calma, luego empezó a tartamudear. Dijo que estaba exagerando, que todo tenía una explicación. Le dije que la escucharía, que tenía todo el tiempo del mundo para explicarlo. Ahí cambió la estrategia. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que el hombre era un compañero, que se habían visto solo para hablar, que yo siempre andaba desconfiando. Esa última parte me hizo reír. Yo, el que nunca miró su móvil, el que jamás revisó un mensaje, el que siempre creyó cada excusa. Me reí, y eso la descolocó más que mis palabras. ¿Para hablar, en mi casa? Le dije. ¿Para hablar, después de mentirme durante semanas? No me tomes por idiota, Patricia. Entonces explotó. Empezó a gritar que estaba harta, que se sentía sola, que yo no le prestaba atención, que todo era culpa de la rutina, del aburrimiento, de la falta de emoción. Que ese hombre le devolvía algo que había perdido. Cada palabra era un cuchillo, pero no porque me doliera su contenido, sino porque entendí que lo decía en serio. No era una excusa improvisada, era algo que llevaba tiempo pensando. No pedía perdón, no mostraba culpa. Lo que mostraba era rabia por haber sido descubierta. No me vengas con cuentos de emoción, le dije. Si te aburrías, podías haber hablado conmigo, no acostarte con otro. Contigo no se puede hablar, Javi, me gritó. Eres cerrado, estás siempre en tu mundo. No me escuchas. Te escuché 12 años, Patricia. Todos los días. Y cuando te cansabas, también te escuché. Se levantó bruscamente de la silla, como si quisiera huir, pero no lo hizo. Se quedó de pie, a 1 metro de mí, respirando rápido, con la cara roja. Me miraba como si yo fuera el problema, como si ella fuera la víctima. Esa forma de mirar me sacó de mis casillas. No intentes darme pena, le dije. No vas a convertir esto en un error mío. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que faltaba aire. Al final, bajó la cabeza y dijo que no quería hablar más, que necesitaba pensar, que no sabía qué iba a pasar. Le respondí que no había nada que pensar, que lo nuestro había terminado en el momento en que decidió meterse en ese coche. Caminó hacia el dormitorio, cerró la puerta y se encerró allí durante horas. Yo me quedé en el salón, sin moverme, sin mirar el reloj, sin pensar en nada más que en la frialdad con la que me había mentido. No había lágrimas ni promesas. Solo 2 desconocidos bajo el mismo techo, esperando a ver quién daba el primer paso para marcharse. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez desde que nos conocimos. Nadie habló. Nadie tocó al otro. Nadie pidió perdón. Y en ese silencio, entendí que ya no quedaba nada por salvar. Al día siguiente no hubo desayuno. No preparé café, no saludé, no la miré. Me vestí en silencio, agarré las llaves y me fui a trabajar como si fuera un lunes cualquiera, aunque era jueves. Patricia seguía en la habitación, probablemente escuchando mis pasos desde la cama o sentada en el borde, pensando en cómo justificar lo que no tiene arreglo. No me importaba. Ese día,
en vez de meterme de lleno en los correos y las tareas que normalmente me tragaban desde las 9 de la mañana, abrí una hoja en blanco y empecé a escribir una lista. Era simple, sin adornos, cosas que iba a hacer para que ella sintiera aunque fuera una mínima parte de lo que había hecho conmigo. No se trataba de rabia irracional, tampoco de hacerle daño físico ni de humillarla públicamente. No era por despecho barato. Era algo más crudo, más real. Era una respuesta lógica a una falta de respeto que había cruzado todos los límites. Si ella había tomado decisiones sin avisar, ahora me tocaba a mí hacer lo mismo. Durante la pausa del mediodía fui a casa de mi primo, que trabaja en una gestoría. Le expliqué por encima que estaba pensando en separarme y que quería saber qué pasos legales debía seguir para dejar todo bien atado. Me explicó lo básico, régimen de bienes, posibles compensaciones, tiempos, y lo más importante, que si había pruebas de infidelidad y una convivencia insostenible, todo podía resolverse más rápido de lo habitual. Le dije que tenía pruebas, pero que todavía no quería mover nada hasta dejar todo preparado. Le pedí también que me recomendara un abogado que no fuera de Valladolid, alguien discreto y sin vínculos con el entorno. Me dio un contacto de Palencia, uno que había usado un cliente suyo en una situación parecida. Anoté el número, le di las gracias y volví al trabajo sin decirle nada a nadie. Esa tarde me comporté igual que siempre, saludé a los compañeros, respondí correos, y a las 6 me fui directo a una tienda de informática donde compré una segunda cámara, más pequeña, más difícil de detectar. No iba a volver a grabar escenas íntimas ni a recopilar más evidencias del tipo metiéndose en mi sofá. Ya no me interesaba. Pero quería dejar constancia de cada paso de ella desde ese momento. Cualquier movimiento sospechoso, cualquier intento de armar su propio relato de víctima, lo tendría grabado. Esa noche tampoco hablamos. Cenó sola, en silencio. Yo lo hice más tarde, en la terraza, con una cerveza y la mirada clavada en el suelo. Cada tanto ella pasaba por el pasillo como una sombra, con ese aire de que algo pasaba pero que no iba a ser ella quien lo nombrara. Pensé en la primera vez que vi su cara, en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común, hace más de 12 años. Pensé en cómo hablábamos sin parar de cualquier cosa, en cómo creí que había encontrado a alguien real, sin juegos ni mentiras. Ahora esa misma persona vivía en mi casa como si el engaño no la definiera. Como si después de meter a un desconocido en nuestro salón y desnudarlo en nuestra cama pudiera recuperar su vida con normalidad. No lo iba a permitir. Al día siguiente llamé a la oficina y pedí teletrabajar por tiempo indefinido. No puse excusas, solo dije que tenía problemas personales y que necesitaba unos días en casa. Me lo aprobaron sin problema. Sabía que eso me daría más margen para moverme sin levantar sospechas. La primera decisión real la tomé ese mismo día, abrir una nueva cuenta bancaria. Separada, sin vinculaciones con las nuestras. Transferí una parte del dinero, lo justo para tener un colchón y moverme sin que ella lo supiera. Cerré sesión de todos mis dispositivos en el ordenador de casa y cambié todas mis contraseñas. Me aseguré de que no pudiera acceder a mi correo, a mi nube, a mis archivos personales. También contraté un trastero para guardar varias de mis cosas, papeles, fotos, documentos, ropa de invierno. Cada día sacaba algo y lo metía en el coche. Lo hacía por la tarde, cuando ella estaba trabajando, y lo llevaba al trastero sin prisa. El plan era simple, desaparecer sin previo aviso, pero hacerlo con todos mis asuntos resueltos, sin dejar nada al azar. A los 5 días de la confrontación, mientras yo cargaba 2 cajas con libros, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Ella y él, en una cafetería de un centro comercial a las afueras de la ciudad. No se estaban besando ni tocando, pero no hacía falta. La imagen hablaba sola. El mensaje solo decía, por si tenías dudas. No respondí.
No pregunté quién lo envió. Solo la guardé y la envié al abogado de Palencia junto con una breve descripción de la situación. Me respondió al día siguiente, confirmando que con lo que tenía ya se podía iniciar el proceso de divorcio, incluso sin que ella lo firmara de inmediato. Me preguntó si quería enviar una notificación formal. Le dije que no todavía. Que me guardara la carta, que se la haría llegar yo en el momento justo. Ese momento llegó el sábado. Patricia salió a trabajar a las 8 de la mañana. Yo tenía todo listo. Saqué las últimas cosas del armario, guardé el portátil, borré las cámaras, dejé el disco duro externo con las grabaciones en el fondo del cajón del escritorio. Imprimí la solicitud de divorcio, firmada, y la dejé sobre la mesa del salón, junto con la foto en la cafetería. Encima puse una nota corta escrita a mano: ahora los dos sabemos la verdad. Lo demás se lo dejo al abogado. Cerré la puerta sin mirar atrás, bajé al coche y conduje hasta el trastero. Luego, seguí hacia el piso que había alquilado una semana antes, un estudio modesto en Parquesol, suficiente para empezar de cero. Nadie sabía dónde estaba. Nadie tenía mi dirección. Ese era el primer paso. No contestaría llamadas. No daría explicaciones. No había marcha atrás. Estuve completamente desaparecido durante los siguientes 5 días. Apagué el móvil, desconecté las redes, no abrí el correo y no hablé con nadie que pudiera tener contacto con ella. Solo contesté llamadas del abogado y un par de mensajes del trabajo para confirmar que todo seguía bien. En el nuevo piso no tenía muchas cosas: un colchón en el suelo, una silla plegable, un portátil, algo de ropa y una cafetera. Comía cualquier cosa, dormía poco y no pensaba demasiado. No me sentía libre ni en paz, tampoco desesperado. Era como estar flotando en una especie de vacío, esperando que el ruido de la vida me alcanzara tarde o temprano. El sábado dejé la carta, el lunes ella todavía no había intentado buscarme. No tenía forma de hacerlo. A las 12 del mediodía del martes, encendí el móvil por primera vez. Tenía 17 llamadas perdidas de su número, más de 30 mensajes de WhatsApp y 2 correos electrónicos. También había una llamada de mi suegra y un mensaje de voz de su hermano. Lo ignoré todo. Quería que fuera ella quien hablara primero, en persona, con voz firme, sin excusas digitales. El miércoles por la noche, mientras cenaba algo frío directamente del tupper, tocaron el timbre. No esperaba a nadie. Me acerqué con calma, miré por la mirilla y ahí estaba. Patricia, sola, con el abrigo puesto, el pelo recogido y cara de no haber dormido en días. Abrí la puerta sin decir palabra. Entró sin pedir permiso, como si todavía fuera parte de mi espacio, y se quedó de pie en medio del salón mirando alrededor. ¿Esto es donde estás viviendo ahora?, preguntó. Sí, le respondí. Se sentó en la silla plegable, cruzó los brazos, me miró directamente y no dijo nada durante unos segundos. Me apoyé contra la pared sin sentarme. Lo siento, dijo al fin, sin dramatismos ni lágrimas. ¿Por qué exactamente?, le pregunté sin rodeos. Por todo. Por no haber sido valiente para decirte las cosas de frente, por haberlo hecho así, por no haber terminado lo nuestro antes de empezar otra cosa. No lo hiciste por cobarde, lo hiciste porque querías las dos cosas. No lo negó. Bajó la mirada por un segundo y luego volvió a levantarla. Es posible. Me acostumbré a tu compañía. A tu forma de estar. A la vida contigo. Pero también me sentía muerta. Y cuando apareció él, me sentí otra persona. ¿Te sentiste viva acostándote con otro en mi salón? No, contestó rápido. Me sentí equivocada. Me sentí cobarde. No te creo, le dije. ¿Te sentiste cómoda? ¿Segura de que no iba a descubrir nada?
Te sentiste bien porque pensaste que podías seguir con los dos mundos sin pagar el precio. No vine a justificar nada. Sé que la cagué. Y no espero que me perdones. Solo vine porque no podía más con esta situación. ¿Y qué situación es esa? Porque la que tú provocaste ya está en manos de abogados. Guardó silencio. Se frotó las manos, miró al suelo, respiró hondo. No quiero divorciarme, dijo. Yo sí. La contundencia de mi respuesta no fue premeditada, pero era sincera. Ya no quería más diálogos, más explicaciones, más vueltas sobre lo que se rompió. Quería terminar. Ella lo notó. No hizo ningún intento de convencerme. Solo asintió con los ojos húmedos pero sin llorar. No lo hice porque quisiera destruirte. Ni por venganza. Lo hiciste porque pensaste que podías. Sí, dijo en voz baja. Supongo que sí. Nos quedamos en silencio. Yo no quería que se fuera con la idea de que estaba en paz. Tampoco quería que creyera que esto era una pausa o que había espacio para reconstruir algo. El abogado te enviará los papeles oficiales en unos días. Solo tienes que firmar. No pienso pelear por nada más. Quédate con el piso. Quédate con los muebles. No quiero volver a pisar esa casa. ¿Y ya está? Me preguntó. ¿12 años tirados así, de un día para otro? No los tiré yo. No fui yo quien mintió. No fui yo quien llevó a otro a la cama. No era amor. Tampoco lo nuestro al final. Si fuera amor, no estaríamos hablando de esto en un piso vacío. Volvió a mirarme. Se levantó sin decir nada. Caminó hacia la puerta y antes de abrirla se detuvo. Yo sí te quise. Mucho. Solo que ya no sabía cómo. Demasiado tarde para descubrirlo. Salió y cerró la puerta con cuidado. No di un portazo, no lloré, no golpeé nada. Solo me senté en el suelo, apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. Por primera vez en semanas, no sentí rabia. No sentí alivio, pero tampoco dolor. Era algo distinto. No había marcha atrás. Habíamos hablado lo suficiente. No iba a hacerme el fuerte ni el mártir. Solo sabía que, después de eso, lo único que quedaba era seguir caminando. 3 semanas después firmamos los papeles. No hubo escena en el despacho, no hubo discusión, ni siquiera una mirada larga. Cada uno fue por separado. Yo llegué, saludé al abogado con un apretón de manos, firmé lo que tenía que firmar, recibí una copia, pregunté cuánto tardaría en ser oficial, y me fui. Ella lo haría 1 hora después. El abogado me lo había propuesto así por si yo no quería encontrarme con ella, y acepté sin pensarlo. No necesitaba volver a verla. Ya habíamos dicho todo. El cierre real había ocurrido en aquel estudio, con su abrigo puesto y sus excusas rendidas. Lo demás era solo trámite. Esa misma tarde volví al trabajo presencial. Me senté en mi mesa, abrí los correos acumulados, respondí lo urgente, ignoré las miradas curiosas y las preguntas veladas de mis compañeros. Sabían que algo había pasado, pero nadie preguntó directamente. Mejor así. No me apetecía resumir 12 años y una traición en frases de pasillo. Volver a una rutina sin ella fue más simple de lo que esperaba. Ya no había mensajes de a qué hora vuelves, ni fotos tontas durante el día, ni planes para cenar juntos. Tampoco había mentiras, ni horarios raros, ni excusas vacías. Lo que más me costó al principio fue volver a estar en silencio sin sentir que algo faltaba. No me refiero a una voz o una presencia física, sino a esa falsa compañía que uno cree tener hasta que se rompe. Me acostumbré rápido a estar solo porque ya lo estaba desde antes. Lo que dolía no era su ausencia, era haber estado conviviendo con alguien que ya se había ido mucho antes de hacer las maletas.
Después de firmar, ella me escribió 2 veces. En el primer mensaje me dijo que le dolía todo, que nunca pensó que esto acabaría así, que deseaba que yo pudiera estar bien algún día. Lo borré sin responder. El segundo fue una semana después. Solo decía que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo. También lo ignoré. No porque me diera igual su proceso, sino porque no era mi problema. Que se entendiera a sí misma si quería, pero ya no con mi ayuda. Me esforcé por no mirar su Instagram, no preguntar por ella, no llamar a ningún conocido que pudiera contarme qué estaba haciendo, si seguía con él, si lo había dejado, si estaba triste, feliz o arrepentida. No quería más versiones, no necesitaba más detalles. Lo único que me interesaba era quedarme con la certeza de que me había mentido y que tomé la decisión correcta. Eso era todo lo que me hacía falta. Mi madre me invitó a cenar 2 veces, pero la rechacé ambas. No quería tener esa charla aún. Sabía que preguntaría, que me miraría con esa mezcla de pena y rabia que tienen las madres cuando les rompen al hijo. No me sentía preparado para contarle todo, ni para escuchar que ya lo sospechaba, ni para verla decir que ella nunca la soportó del todo. Tampoco quería escuchar que había señales. Las señales me las tragué durante años porque preferí creer que no podía pasarme. Esa parte era solo mía. Un día, sin esperarlo, me encontré con uno de los amigos de ella en el supermercado. Me saludó con una sonrisa incómoda, me preguntó cómo estaba, me dijo que no sabía muy bien qué decir. Le respondí que no tenía que decir nada, que no había ofensas, que simplemente las cosas habían terminado y ya está. Me agradeció que no lo pusiera en una situación tensa y me dijo que si alguna vez quería hablar o tomar una cerveza, que ahí estaba. No lo llamé, ni lo haré. Pero agradecí el gesto. Los fines de semana los empecé a pasar fuera del piso. Alquilé una bicicleta, me apunté a una ruta sencilla con un grupo local, gente mayoritariamente soltera, divorciada o jubilada, todos con ganas de desconectar. Hablábamos poco, pedaleábamos mucho. Me venía bien no pensar en nada más que en el camino, el esfuerzo y el descanso. También volví a leer por las noches. Libros que tenía acumulados desde hacía años. Novelas, ensayo, incluso alguno de autoayuda que me recomendaron y que leí con escepticismo. Me ayudó menos de lo que prometía, pero más de lo que pensé. Una noche, justo al cumplir un mes de haberme ido de casa, soñé con ella. No era un sueño dramático, ni un reencuentro, ni un recuerdo bonito. Solo estábamos en una cocina, hablando de cosas cotidianas, sin rencor, sin tensión. Me desperté tranquilo. Era la primera vez que pensaba en ella sin rabia. No con cariño, pero sí sin odio. Fue ahí cuando supe que todo lo demás se estaba yendo. El dolor, la necesidad de explicaciones, la obsesión por entender. Se estaba yendo sin que yo lo forzara. No me sentí liberado, tampoco feliz, pero sí en control. Sentí que, después de todo, podía seguir sin arrastrar el pasado como un castigo. Ahora tengo otra rutina, otros hábitos, otra casa. No tengo pareja, no quiero una. No porque haya perdido la fe en las relaciones, sino porque aún no me interesa volver a compartir mi espacio con nadie. No necesito llenar el hueco que dejó ella porque ya no lo siento como un hueco. Es solo otra parte de la historia que viví, que se cerró, que ya no pesa. No olvido lo que hizo, pero tampoco lo cargo cada día. Aprendí a convivir con eso sin que me consuma. No busco revancha, no busco justicia. Lo que busco ahora es que cada día tenga sentido por sí mismo, sin tener que medirlo en función de lo que perdí. Y si algún día me preguntan cómo superé que mi mujer me engañara en mi propia casa, con mi propio sofá, en mis propias narices, diré que no lo superé. Solo dejé de intentar entenderlo. Lo vi, lo enfrenté, lo corté y seguí adelante.
A veces no hace falta más. A veces eso es suficiente.